Con ustedes hemos estado hablando sobre el flujo de caja, ¿verdad? Estamos poniendo nuestro punterito láser ahora sí. Eh, Vamos a continuar entonces repasando un poquito, una vez que hemos elaborado el estado de pérdidas y ganancias proyectado o estado de resultados, tenemos que prepararnos para trabajar con los flujos de caja, porque los flujos de caja los necesitamos para calcular los indicadores financieros que nos van a permitir definir si el proyecto es factible o no es factible, ¿no? Porque hay varios indicadores financieros, pero los indicadores financieros apropiados son aquellos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo y apropiados para definir si un proyecto es factible financieramente o no es factible. Los otros indicadores financieros que pudiéramos tener o de acompañamiento, digamos, de evaluaciones económicas, son complementarios, pueden complementar un poco, ¿no? Poner, digamos, una mayor detalle. Pero vuelvo a repetir, los que toman en cuenta el valor de dinero en el tiempo son los apropiados, y esos son la TIR, el BAN, la relación beneficio-costo. Esos son los otros. Son apropiados para medir los resultados de gestión a gestión, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el resultado de los proyectos como este, aquí el resultado de gestión de cada año, ¿no? Aquí podemos conocer, digamos, la utilidad de cada año, que puede ser valores absolutos como lo que tenemos aquí o valores relativos. Si lo comparamos con la inversión, tenemos una rentabilidad respecto a la inversión, rentabilidad respecto a las ventas, etcétera, ¿verdad? Pero estos no son los apropiados para decir si un proyecto es bueno o malo financieramente, porque no me lo piden exactamente y no toman en cuenta el valor de dinero y el tiempo, que es lo importante. Otros indicadores que se utilizan mucho, por ejemplo, para cuestiones de gestión es el punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio también, ¿no? O también el periodo de recuperación de la inversión. Y son indicadores complementarios al TIR, a la BAN, al beneficio costo. Complementario. ¿Ya? Bien, entonces, para calcular la TIR, BAN, beneficio costo, tenemos que conocer el flujo de caja, o sea que, ya que este estado de resultado, digamos, no me está, digamos, viendo, no me está mostrando todo el horizonte de vida del proyecto y lo que corresponde a flujo de caja. Este resultado proyectado en estado financiero que habíamos indicado, obligatorio para temas tributarios, más que todo. Las empresas trabajan con su flujo de caja. Bien, ¿y por qué precisamos el flujo de caja? El flujo de caja directamente, digamos, prácticamente para nuestro proyecto lo precisamos porque con el flujo de caja, aquí tenemos, por ejemplo, un flujo de caja y el resultado neto. Este resultado neto, ¿no?, es el que se lo incorpora, estos valores se lo incorporan en la fórmula de la TIR, el beneficio costo o del BAN. Y ahí tenemos los resultados. Entonces, la elaboración correcta de toda la parte económica financiera que va a finalizar en esta última línea tiene que ser correctamente elaborado, ¿verdad? Porque cualquier variación de los valores que tengamos acá, pues vamos a tener valores diferentes de estos indicadores que hemos comentado. Bien, entonces, estamos repasando en las anteriores clases. El flujo de caja es el registro sistemático, ¿no?, ¿verdad?, de todos los ingresos y egresos en efectivo que va a tener el proyecto y en su momento en que son, digamos, realizados, ¿no? Ese es el flujo de caja. Un flujo de caja tiene 4 componentes que habíamos indicado. Esos componentes son, digamos,
flujos de costos, digamos, o egresos correspondientes a las inversiones y costos correspondientes a todo lo que son los costos operativos. Esos son los flujos negativos. Y los flujos positivos pues están relacionados con los ingresos operativos que va a tener la empresa, ¿no? Y el valor residual de la empresa. Bien, aquí fue donde nos quedamos, ¿no es verdad? Estuvimos explicando uno por uno los ítems del flujo de caja, ¿sí? Estuvimos explicando uno por uno, ¿no? Los flujos de caja, los valores, de dónde salen. Sí, Licen. ¿Ah? Por favor, no le escuché, yo estaba queriendo hablar cuando habló su compañera. ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? No le estaba diciendo que sí, Licen. Sí, por eso, no le escuché porque yo estaba queriendo hablar y nos interferimos. Bien, eso fue entonces lo que habíamos dicho. Un flujo de caja podemos elaborarlo directamente ya tomando los datos del estado de resultados proyectado, ¿no? Para no estar repitiendo ingresos menos egresos operativos. Tomamos eso, que vamos a hacer un repaso rapidito de los valores del flujo de caja. Pero como hemos considerado el resultado neto, dentro de este resultado neto hay un costo contable, que son las depreciaciones, que esto no es un movimiento en efectivo. Entonces, estos montos tenemos que corregirlos dentro del flujo, porque son flujos positivos, porque no hay salida efectiva de dinero. Lo que hubo salida efectiva acá en el momento en que compramos los activos. Entonces, las dos primeras líneas son, para resumir, digamos, un flujo de caja, partimos del resultado neto y lo corregimos con la depreciación, que está dentro de este resultado neto. Está restando aquí, entonces tenemos que sumar. Luego tenemos el registro de las inversiones. Inversiones fijas, inversiones diferidas, que son flujos negativos, como ven ustedes el 5 ahí. Y del otro ítem de inversiones, que es el capital de operación, que no lo incluimos en el año 0, sino a partir del año 1, porque aquí se comienza a generar, ¿no? El registro de capital de operación. Y aquí, luego, los siguientes años del capital de operaciones, tendríamos que colocar los incrementos del capital de operaciones si hubiera. También flujo negativo. Luego viene el financiamiento de estas inversiones. El financiamiento de estas inversiones son flujos positivos que están entrando, $50,000, por ejemplo, para financiar el capital fijo y $5,000 para financiar el capital de operación. Estos montos recibidos, que son montos, digamos, de ingreso de efectivos al proyecto, también tienen que ser devueltos, ¿no? Entonces, lo devolvemos a través de la amortización del financiamiento externo. Todo esto lo calculamos ya anteriormente, ¿no? Lo tenemos en la parte de financiamiento, son estas amortizaciones. Luego también tenemos el flujo correspondiente al movimiento, digamos, de los IVA, créditos y débitos IVA, que tenemos que calcular una hoja auxiliar, ¿no? ¿De dónde calculamos estos montos? Bueno, tenemos créditos IVA por las inversiones, créditos IVA por los costos variables, créditos IVA por los costos fijos y débitos IVA por las ventas, ¿verdad? Que tenemos acá. Acá lo hemos calculado, débito IVA, crédito IVA por costos variables, crédito IVA por costos fijos y el crédito IVA por correspondiente a las inversiones, que está en nuestra parte de inversiones, 12,430. Los 12,430. ¿Okay? Entonces, estos montos son los flujos. ¿Okay? El IVA es una cuenta de balance que tiene que ser incorporado en el flujo. No es una cuenta de resultados, no es un costo para la empresa, en otras palabras. Y por último, tenemos en el último año, aparte de lo que son los ingresos y egresos operativos, ¿no? Tenemos el valor residual de la empresa. El valor residual de la empresa podemos tener tres métodos para valorar una empresa. El valor
de los activos contables, el valor de los activos comerciales, ¿verdad? Que son los activos contables. Podemos obtener dentro de nuestro cuadro de depreciaciones, tenemos el cálculo del valor residual de los activos. Valor residual quiere decir luego de que se ha recuperado, digamos, en el periodo que estamos proyectando, hemos recuperado parte de las inversiones, y es un valor residual. Este es el valor contable, ¿no? El método contable. Y el valor comercial es la valoración comercial de estos activos que tenemos acá, ¿no? como un registro contable. ¿Cuánto cuesta un cacharrito, como habíamos dicho, por ejemplo, un vehículo de 5 años? Comenzar a hacer toda esa evaluación. Habíamos comentado que lo más utilizado en proyectos es tomar este dato de acá porque ya está calculado, porque esto conlleva a esfuerzos de valoración, que pueden ser valoración, digamos, a veces subjetiva, pero es más correcto. Esto se lo toma, digamos, este método se lo toma más comúnmente en la parte del proyecto porque está el dato ahí, está calculado, ¿no? Y no es nada más que copiar. Si utilizamos alguno de los dos métodos, o el contable o el comercial, habíamos indicado que en el último año colocamos ese valor y además colocamos el monto correspondiente a la recuperación del capital de operaciones. O sea, vamos a tener que liquidarla, en otras palabras, el capital de operaciones. Y ese monto es el mismo que tenemos acá como flujo negativo. Lo tenemos como flujo positivo. Ahora, el otro método, digamos, que es, digamos, el más también utilizado económicamente, es el método económico, que valora los flujos futuros, digamos, que dejaría de percibir el proyecto, ¿no? ¿Por qué? De percibir porque estamos cerrando el proyecto, por ejemplo, en un determinado periodo de tiempo. Entonces, todos esos flujos futuros perpetuos los vamos a valorar, vamos a tener el valor presente al último año en el cual estamos encerrando la evaluación del proyecto. ¿Cómo se obtiene ese valor? Dividiendo el flujo de caja que va. Estos dos valores, la utilidad del último año y por consiguiente también la depreciación, que es un costo contable, son los flujos que tiene líquido la empresa. Y este flujo es el que se da perpetuamente. Entonces, ¿cómo actualizamos ese flujo perpetuo en N años futuros? Dividiendo este flujo entre la tasa de oportunidad, que tenemos aquí la fórmula. Sumando los dos valores estos y dividiéndole entre la tasa de oportunidad. Cuando utilizamos este método, entonces no tiene por qué aparecer como flujo positivo, caramba, disculpe, el capital de operación. Entonces, no tenemos ningún valor al final del capital de operación. ¿Por qué? Porque el capital de operaciones lo necesitamos para generar este flujo de caja. O sea que el proyecto, supone que el proyecto en los años futuros va a seguir funcionando normalmente. Y para ello, ese funcionamiento normal quiere decir que tenemos que contar con un capital de operación. Bien. Y luego el flujo neto de caja es la sumatoria algebraica de todos los flujos que hemos determinado en el cuadro. Esto fue todo lo que vimos hasta la anterior clase, ¿la verdad? Bien, ahora nos vamos a adentrar a repasar un poco los indicadores que hemos comentado, como son la TIR, el BAN, beneficio-costo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta los flujos de caja? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, continuamos. Volvemos a repetir, estos valores que tenemos acá son los que se introducen en la fórmula del TIR, BAN, beneficio-costo. Vamos a hacer un repaso también rápido de lo que es la TIR, BAN, beneficio-costo. Hice una pregunta. ¿Sí?
Entonces, para los componentes, antes que pasemos el flujo de caja, los componentes que se debe tomar en cuenta para el último año son el valor residual de la empresa, ¿no? ¿O Y hay el valor algún otro residual de la más? empresa y los flujos pues, de operación. Además de este flujo, en nuestro caso en Bolivia tenemos pues, el tratamiento del IVA, ¿no? Es una de las preguntas, ¿no es verdad? Sí. Sí, ¿no? Entonces, en el último año hay que considerar también, aparte de lo que son los flujos de operación, ingresos y costos operativos, hay que considerar el valor residual de la empresa. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bien. Vamos a repasar poco, digamos, el tema de... Tenemos dos chats. Ah, no fue al principio de Nos de la quedamos en charla. esto de Ajá. valoración de desechos. Sí, está correcto. Está correcto. Ay, caramba. Cuando miro el chat se me reduce. Ya, pantalla completa. Bien, vamos, aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Valoración de la empresa, ahí cabalmente. Bien, criterios para la evaluación de inversión. Ya sabemos que vamos a repasar TIR, van beneficio, costo, ¿no? Y repasar, digo, porque ustedes conocen toda esta temática, ¿sí? Calcular y todo eso, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de una manera más resumida. Ustedes han visto todo esto. Los criterios para la evaluación de la inversión. Tenemos el BAN, valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo. Son los indicadores apropiados, vuelvo a repetir, para evaluar la factibilidad de un proyecto, financiera de un proyecto. ¿Qué es el valor actual neto? Dice, es el método más conocido, mejor. Permítame, voy a irme a, un momentito, me voy a ir a buscar mi punterito láser. Ya. Es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los evaluadores de proyectos. Ya vamos a después explicar el por qué. Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Esta es prácticamente, digamos, esta es la definición del valor actual neto, ¿no? Valor actual neto es aquel valor que pide la rentabilidad de un proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada. Por ejemplo, si yo tengo en cuenta, digamos, mi rentabilidad deseada es la tasa de oportunidad del capital, yo digo, de referencia, mi TEMAR, tasa mínima atractiva de retorno, o costo de capital, o tasa de oportunidad de capital, pongamos que sea el 10%, ¿verdad? Eso vamos a hablar más luego de la tasa de oportunidad. Si mi valor actual neto me da cero unidades monetarias, porque está expresado en unidades monetarias, dice, aquí esto es indiferente, ¿no? ¿Verdad? Porque yo estoy comparando cuánto podría ganar con este proyecto y comparándolo con lo que en este momento estoy ganando, ¿no? Tengo mi plata en el banco, me está pagando el 10%, claro que me paga 3, ¿no? Y con este proyecto al 10% me da un flujo, un bank cero, ¿no? Ahora, si me da un ban positivo, por ejemplo, me da 1000, dice, este es un buen resultado porque está excediendo el monto que voy a recibir, va a exceder a la rentabilidad que yo estoy deseando obtener. ¿Ok? Eso nos indica. Seguimos. Es un indicador que trata de mostrar el valor del proyecto en términos financieros. Y lo formulamos de esta manera, ¿verdad? Es la inversión inicial más la sumatoria de todos los flujos de caja actualizado. Actualizado. O sea que lo que hacemos es lo siguiente. Aquí está gráficamente. Tenemos el flujo de caja neto, un flujo de caja neto, este flujo de caja de aquí, este valor neto de fondo o flujo neto de caja,
este flujo neto. Lo incorporamos en esta formulita, ¿no? Y nos dice el primer valor, valor presente, las inversiones iniciales, y todos los flujos futuros los traemos a un valor presente en este periodo. Todos los valores. A través de la aplicación de este coeficiente de actualización o factor de actualización. ¿Verdad? O sea, si tenemos 1000 por el factor de actualización. Vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, nuestro flujo de caja, este flujo de caja que tenemos aquí gráficamente fuera este. Tenemos una inversión de 100, que es un flujo negativo, y tenemos flujos positivos netos de estos valores. Al 15%, si actualizamos, ¿no? Si ponemos al 15% como factor 0,15 al n año, vamos a tener este factor de actualización. Este factor de actualización. Año por año. Entonces, multiplicando el flujo neto de caja por el factor de actualización correspondiente, tenemos los flujos netos de caja. Ustedes tenemos cuánto vale este flujo futuro a este año. Cuánto vale, cuál es el valor del flujo futuro en este año. ¿Okay? Una vez obtenido el flujo neto de caja, la sumatoria de los valores actuales netos a este año nos da el valor actual neto. Por ejemplo, en este caso, un valor actual neto actualizado al 15%, en este ejemplo nos dio menos 3,77. Menos 3,77. ¿Qué quiere decir menos 3,77? Que no hemos logrado recuperar, ¿no? Obtener la rentabilidad en valores monetarios deseados. Nosotros quisiéramos haber obtenido como mínimo, digamos, la rentabilidad deseada. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? Si el valor actual neto es mayor que 0, el proyecto es rentable, se acepta, es buen proyecto. Si el valor actual neto es igual a 0, el proyecto es no rentable, se rechaza. Y si el valor actual neto es igual a 0, es indiferente de realizar o rechazar el proyecto. ¿Ok? Esa es la forma de interpretación. En este caso, si el valor actual neto, estos son unidades monetarias. Si el valor actual neto es negativo, el proyecto no es financieramente factible. Habría que rechazarlo, ¿verdad? No es rentable. ¿Ok? ¿Está entendido entonces cuál es el procedimiento de cálculo del valor actual neto y cuál es su interpretación? ¿Está entendido? ¿Está comprendido, por favor? Vamos a ir avanzando así de a poquito. Yo voy a hacer la pregunta para ver si está comprendido, si hay que hacer algún reforzamiento. Me quedé sin alumno. Sí, Lice. Ya, gracias, María José. Bueno, está comprendido, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos repasando. Todo esto ya ustedes lo conocen. Esta materia es aplicación de los conocimientos adquiridos. Todo esto ya lo han visto ustedes. Y aquí vamos a reforzar alguna cosita más. ¿Por qué el 15%? ¿No? O sea, ¿cuál es el problemita del BAN? El problemita del BAN es que se debe definir cuál es la tasa de descuento adecuada o apropiada para descontar el flujo de caja. ¿Por qué 15% aquí? Podría haber sido otro, ¿no? ¿Verdad? Porque los valores actuales netos, disculpen, lo voy a mostrar aquí en esta gráfica. Esta gráfica me está mostrando el valor actual neto en este eje y en este otro eje
la tasa de descuento, tasa de oportunidad de mercado, tasa mínima atractiva de retorno, costo de capital, como quisiéramos llamarlo. O sea, la tasa de descuento. A diferentes tasas de descuento, estos serían los resultados del valor actual neto. Supongamos que al 15% nos dio ese valor negativo de 3 no sé cuánto. ¿Sí? Si nosotros hayamos descontado ese flujo de caja del ejemplo al 10%, al 11% o al 8%, vamos a tener este recorrido de resultados. De repente al 10% nos da positivo. ¿Sí? O sea, quiere decir que el resultado del BAN depende de la tasa de descuento que uno utilice. Es lógico. ¿Y entonces, cuál es la tasa de descuento apropiada? La tasa de descuento apropiada, nos dice la teoría, es... no, esto es supuesto. A esto me adelanté, ¿no? Me adelanté. La tasa de descuento, esta tacita de descuento aquí, esta tasa de descuento, es la tasa de oportunidad del mercado, o tasa mínima atractiva de mercado, como también se la conoce, ¿no? Lo que han utilizado Tarkin en matemáticas financieras, digamos, utilizan mucho, ¿no? Ese término, la TMAR, la TEMAR, o costo de oportunidad del capital, ¿no? ¿Y cuál es la tasa? Yo utilizo tasa de oportunidad del mercado. ¿Cuál es la tasa de oportunidad del mercado? ¿Qué entienden ustedes por tasa de oportunidad del mercado? ¿Qué entienden por tasa de oportunidad del mercado? A ver, por favor. O tasa mínima atractiva de retorno. ¿Qué entienden? ¿Qué entienden, por favor? Yo estoy Yo aquí, entiendo estoy como ese googleando. bueno, yo lo entiendo como ese porcentaje que me gustaría ganar si hago una inversión. Sí, correcto. Bueno, no sé qué le pasa a mí, que no me abre lo que... Bueno, ustedes pueden fijarse ahí. Uy, caramba. Estoy queriendo mirar acá ya. Ya no sé qué le ocurre. Un momentito, disculpe que estamos dañineando estoy dañineando el celular. Ahora sí. La tasa interna de oportunidad es la tasa de retorno de la inversión que se aplica al cálculo del valor presente. En otras palabras, sería la tasa de retorno mínima prevista si un inversionista elige aceptar una cantidad de dinero en el futuro al compararla con el cálculo del valor presente. Pero es decir, muy importante. La tasa interna de oportunidad es el componente crítico en el cálculo del flujo de efectivo descontado. Bueno, vamos a explicarlo. La tasa mínima atractiva de retorno, como dice su compañera, es lo que uno pretende ganar. Sí, pretende ganar cabalmente por el uso alternativo de su capital, ¿verdad? O sea que si usted tiene, digamos, un dinero, ese dinero en este momento le está redituando, le está, digamos, generando, digamos, cierta utilidad. ¿Sí? Y medido en una determinada tasa de rendimiento. Por ejemplo, si tenemos un dinero, digamos, en un DPF, ¿no, verdad? El DPF me está cancelando, ¿cuánto me está pagando? ¿Cuánto? 3% a lo máximo, creo que, ¿no? Bien bajo está, ¿no? ¿Cuánto está el DPF a 360 días? En términos promedio, más o menos.
¿Cuánto está un DPF? Un depósito a plazo fijo. ¿Cuánto paga una caja de ahorro en este momento? En el internet dice que un DPF en un plazo de 181 días a 360 será de 2,99%. Gracias, ¿no? Bastante bajo, ¿no? No más de 3% por ahí. Entonces, supongamos que yo tenga mi $1.000.000 que tengo, ojalá ya la mitad o la décima parte, mi $1.000.000 lo tengo en un DPF. Y el DPF me está generando, estoy ganando en el DPF el 3% anual. ¿Sí? Entonces, para mí la referencia es ese 3%. Y como dice su compañera, la alternativa de utilizar esa es la tasa de oportunidad. Entonces, mi tasa de oportunidad es en este caso, digamos, es el 3%. Si alguien viene con un proyecto, ¿no? En otras palabras ya más específico, y dice, licenciado, saques un milloncito del banco y métalo en este proyecto que es muy bueno. Ah, correcto, le digo, ¿no? Ese milloncito, lo metido en el proyecto, calcúleme el valor actual neto, o sea, su flujo de caja, al 3%. ¿No? Y me hace el mismo cálculo. Y seguro que va a salir positivo. Entonces, va a salir positivo, es un buen proyecto, es rentable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está excediendo, ¿no?, la rentabilidad deseada. ¿Sí? Está ganando más, va a ganar más de lo que yo estoy ganando en el banco. No sé si está entendida de esa manera, digamos, un poquito, digamos, no académica, la explicación de la tasa de oportunidad. Es el rendimiento por el uso alternativo de los recursos financieros. ¿Okay? Entonces, para mí, mi tasa de oportunidad es lo que actualmente estoy ganando con mis recursos financieros. ¿Está entendido? Esa es la tasa de oportunidad. Entonces me dicen, ¿y por qué? Si usted es el 3% del DPF, me paga el 3%, ¿por qué lo hacen al 15%? O al 10%, o al 20%, ¿no? Y me pueden dar estos resultados. ¿Ok? Bueno, porque el tema es de que en un proyecto, si yo fuera el dueño único de ese proyecto, y ese proyecto lo quiero ejecutar con mis $1.000.000 que tengo en el banco, yo le diría, no, pues yo quiero ver si este proyecto es bueno con el dinero que saqué del banco, que me está pagando 3% y ver los resultados. ¿Sí? Si yo fuera el único, ¿no? Ahora, pero si fuéramos varios, por ejemplo, ustedes están en sociedad, digamos, en un proyecto, ahí hay un choque de criterio de cuál debería ser, digamos, esa tasa de oportunidad, ¿no? Porque de repente un compañero tiene un buen negocio por ahí, ¿no? Vende salteñas ahí en la UA, en la universidad, y está ganando un 40% por su dinerito. O hay otro que está vendiendo autochutos, está ganando 200%, ¿sí? O, digamos, hay otro que realmente, digamos, tiene una menor rentabilidad, pero mucho más del 3% que tener su plata ahí en el DPF, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas tasas utilizar para descontar el flujo de caja? Entonces hay un choque de criterios, ¿no? Entonces la tasa de oportunidad, digamos, es propia para cada agente económico. ¿Y cómo solucionamos el problema entonces? ¿Con qué tasa vamos a descontar el flujo de caja? Y aquí, en términos generales, se dice, hay varios criterios. Pues vamos a repasarlo, esos criterios.
Permítame un momentito, voy a dejar de compartir, ya tengo algo elaborado más. Caramba, hay varios criterios. Aquí lo tengo, creo. Tasa de oportunidad, aquí tenemos. Se la conoce como tasa de oportunidad, tasa mínima atractiva de retorno, otros lo conocen también como costo de oportunidad del capital, ¿no? Pero es lo mismo. Pongámosle algo como COP para sintetizar. Ok, ¿no? Un criterio es, digamos, el académico, el financiero mismo, aplicar esta formulita, ¿no? La tasa de oportunidad va a ser igual a la tasa libre de riesgo, más tasa de riesgo país, más la tasa de inflación, más la tasa de riesgo del negocio, ¿no? Tasa libre de riesgo, aquí tasa de riesgo del país es la tasa, digamos, de calificación del país que se tiene. En el caso de Bolivia creo que anda en un 5%, 6%. Tasa de inflación, ¿no? Tasa de riesgo del negocio, el famoso beta. Y esta tasa libre de riesgo es lo que se pretende ganar, ¿no? Por ejemplo, y lo que se pretende ganar es, en términos medios, sería, digamos, lo que están ganando las empresas del sector, ¿no? O sea, si yo estoy con un proyecto de tipo industrial, bueno, las empresas del sector industrial, ¿cuánto más o menos estarían ganando? ¿Qué tasa? ¿Qué rendimiento tienen? Y más específico, digamos, si tenemos algún sector, una carpintería, ¿ya? Entonces esa, digamos, una aplicación de la tasa de oportunidad. Otro criterio es fijar como la tasa de descuento o de oportunidad, la tasa pasiva promedio ponderada del sistema financiero, DPF a 365 días, lo que habíamos preguntado. Pero hemos visto que en nuestro país en este momento está muy bajo, ¿no? Económicamente no es aceptable, digamos, utilizar el 3% para descontar los flujos de caja, ¿sí? Cuando yo era alumno, los profesores nos decían, aplique como tasa de descuento la tasa de la libreta de ahorro, ¿sí? Porque estaba más o menos, ¿no?, equivalente a la del mercado, más o menos. No había TPF en esa época, hace muchos años atrás. Entonces, la tasa pasiva promedio, ¿no?, de todo el sistema, que ese es un concepto de esa tasa de oportunidad. Otro criterio para utilizar como tasa de oportunidad es la tasa de interés del crédito mayoritario que financia el proyecto. Tasa activa, esa es una tasa activa. Esto no es un concepto de tasa de oportunidad. La tasa activa no es la tasa de oportunidad. Tasa pasiva sí, ¿ya? Pero este criterio lo utilizan mucho los financiadores. ¿Qué quiere decir eso? Que uno se va a un banco o una institución financiera y le dice, bueno, yo tengo un proyecto, quiero que me lo financie, correcto, muéstrame su proyecto. Uno va interactuando con el agente de crédito. Y por último le dice, bueno, ¿a qué tasa de descuento vamos a descontar nuestro flujo de caja? ¿No? Pongámonos de acuerdo, ¿cuál de estos? Y ellos por lo general dicen, utilice como tasa de descuento esta tasa activa, o sea, la tasa de interés de crédito mayoritario. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí tenemos una estructura de un proyecto, ¿no? Inversión fija, capital de operaciones, aporte propio. La inversión fija fueron $600,000, ¿no? Es un crédito a una tasa del 10%. ¿Sí? Entonces me dice, utilice esta tasa del crédito mayoritario. ¿Y por qué? Porque ellos lo que quieren ver, los financiadores, es hasta dónde, si el proyecto aguanta esa tasa que le están repasando, ¿no? Ese es el criterio. Pero vuelvo a repetir, este criterio 3 de la tasa activa no es un criterio de tasa de oportunidad. No es una tasa de oportunidad. Es muy utilizada por el sistema, digamos, financiero, por el financiador.
¿no? Con el objeto de ver ellos, digamos, si el proyecto va a ser rentable a esa tasa que le están repasando. Otro criterio es la tasa promedio ponderada de todas las fuentes de financiamiento del proyecto, o tasa de corte. Que esto es lo más apropiado. Pero aquí también tenemos un pero. ¿En qué consiste la tasa de corte? Aquí tenemos un ejemplo. Continuando con el ejemplo, por ejemplo, este es el detalle de las inversiones que tenemos y su fuente de financiamiento, ¿no? Hay un financiamiento de la inversión fija de $600,000, un financiamiento del capital de operaciones de $100,000, 700,000 en total financiado y 300,000 es aporte propio. $1,000,000 es la inversión del proyecto. ¿Sí? ¿Cuáles son las tasas? Las tasas de interés de los dos créditos están fijadas en el contrato. Están fijadas en el contrato, ¿no? O sea que si ponderamos la tasa, o sea, multiplicamos 600 por la tasa correspondiente, vamos a tener un monto ponderado. Por eso se llama tasa ponderada. Y el aporte propio, ¿por qué 18? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? Por ejemplo, ese que tiene su salteñería. Porque entre todos tenemos que llegar a un acuerdo. Entre mi persona que tiene el 3%, su dinero en el banco, no me gusta el riesgo, o convencerlo a nuestro compañero, digamos, que tiene su dinero en otro lado y que uno gana 30, otro 60, otro 80. ¿Okay? Este criterio de aquí, del aporte propio, es colocar la tasa de rendimiento de las empresas del sector, ¿no? Como mínimo, para entrar a este negocio, tendríamos que ganar lo que están ganando las empresas del sector. Ese sería el criterio. Entonces, si ponderamos todas estas fuentes de financiamiento del proyecto con su respectiva tasa de oportunidad, en este caso, vamos a tener este monto. Dividiendo 129,000 entre 1,000,000, tenemos como tasa de corte 12.9. Dividiendo 120,000. Entonces, esa sería la tasa de corte. ¿Ok? Entonces, hay varios criterios para definir la tasa de oportunidad. Pero lo importante es tener el criterio. ¿Qué es la tasa de oportunidad? Es la tasa de rendimiento alternativo, el tasa de rendimiento por el uso alternativo de los recursos financieros que tiene el agente económico. ¿Ok? ¿Está entendido? ¿Podría explicarles una vez más esa tablita de ejemplo, por favor? Este es lo que uno más utiliza esto, ¿no? Porque aquí están todas las fuentes de financiamiento con sus costos correspondientes. Por ejemplo, este proyecto va a tener una inversión total de $1,000,000. ¿Ya? ¿Y cómo va a financiar este $1,000,000? $700,000 con un financiamiento bancario. ¿Ya? Y $300,000 del aporte propio. Los financiamientos tienen implícita ya la tasa de interés que le están cobrando, está en el contrato. ¿Sí? ¿Y cómo aplicamos, digamos, la tasa de oportunidad para el aporte propio? Un criterio, digamos, generalizado es lo que rinden las empresas del sector. Lo que rinden las empresas del sector. Entonces, para encontrar, digamos, la tasa ponderada que es esta, lo único que tenemos que hacer es el cálculo de ponderación. Multiplicar los montos por su respectiva tasa, lo sumamos todo y luego obtenemos la tasa dividiendo el ponderado entre el monto total de inversión, que nos da la tasa promedio ponderada o tasa de corte. Vuelvo a repetir, esto es lo que más se utiliza. También utilizan mucho este criterio del financiador, ¿verdad? Utilizar la tasa mayoritaria. Ok, ¿alguna otra pregunta?
Bien. Bien, estábamos entonces en la parte de valor actual neto. Vamos a terminar con el valor actual neto. Un momentito. Valor actual neto. El valor actual neto va positivo, significa que el proyecto está generando un retorno mayor al mínimo exigido, al costo de capital. Ya esto sabemos, un van positivo. Aquí hay algo mal. Un van. Ah, ya, está correcto. Está correcto. Yo pensé que me faltaba algo. Le voy a poner los 4, ¿no? Un van igual a 0 significa que el proyecto está generando el retorno exigido, igualando los ingresos actualizados o a costos actualizados. Y un van negativo, que el proyecto está generando un retorno menor al mínimo exigido. ¿Okay? Bueno, esto lo vamos a dejar para después, para ver, digamos, hacer una comparación de TIR, van, beneficio, cuál es mejor utilizar. Bien, ¿alguna pregunta respecto al valor actual neto? ¿Alguna pregunta respecto al valor actual neto? Bien, vamos a quedarnos aquí, ya, vamos a ir con calma. La próxima clase vamos a hablar sobre la TIR, el beneficio-costo y una comparación de esos 3 indicadores, ¿ya? ¿Ok? Nos quedamos acá, jóvenes, si no hubiera alguna Ok, pregunta. Bien, muchas ok, gracias. Liz. Hasta el próximo viernes. Gracias, Delicia. Hasta luego.